Tonia Gutiérrez, soy directora de la Unidad de Biotecnología Vegetal y en este momento voy a estar coordinando las preguntas y respuestas que tenemos en el chat. Primero voy a empezar con las preguntas que hicieron para el doctor Eber. Doctor Eber, Alejandro pregunta, doctor Sánchez, en la terminología que ha presentado, ¿en dónde entrarían los alimentos llamados criollos? ¿Qué significado tiene el término y de dónde proviene? Ok, voy a tratar de dar respuesta un poco a cómo yo entiendo el concepto, la idea, para decir que en algunos casos el término criollo también se le puede entender como nativo. Entonces hay alguna adaptación a que es algo del lugar y que siempre ha estado presente ahí. Sin embargo, también no podemos decir que todos los alimentos criollos son nativos, debido a que algunos productos de alimentos que han sido introducidos se han adaptado al lugar, a la región, y además mencionar un poco de que esta parte del término criollo data de una época colonial y tiene que ver particularmente con la fusión precisamente, o tenía que ver respecto a hombres y mujeres que nacían particularmente en un determinado territorio, pero que no eran de ahí, ¿no? Entonces podemos pensar que al mismo tiempo estos alimentos pues fueron introducidos también por españoles, por ejemplo, y que fueron adaptados y dieron una variedad muy particular. Hay un ejemplo de un alimento criollo, creo que es el durazno de oro, el cual fue traído de España, lo introdujeron y al estar aquí dio una variedad muy particular, se volvió más amarillo, se volvió pequeño y se volvió dulce. Es criollo, pero no es un alimento nativo. Entonces ahí me parece que cambia un poco la idea de lo nativo. Por eso también les hacía hincapié en que tenemos que tener cuidado cuando hablemos, por ejemplo, de productos nativos, autóctonos. En este caso también metemos el término criollo y metemos también la idea de lo exótico, como para diferenciar diferentes categorías, ¿no? Pero recalco también de que muchos de estos alimentos sí son nativos, pero no podemos decir que todos los alimentos criollos sean nativos o que pertenezcan al país. Muchas gracias, doctor Eder. Continuando también para usted, doctor Eder, Alejandro también le pregunta, ¿un alimento nativo sería automáticamente orgánico y o agroecológico? Es decir, ¿un significado englobaría a los otros? Ok, primero me voy a la idea de la agroecología, ¿no? Para mí el término agroecológico me parece que es un término relativamente, vamos a decir, nuevo, está de moda en este momento, pero las prácticas pasadas, en este caso, por ejemplo, sistema MIPA, terrazas y otras prácticas que la gente hacía siempre había estado ahí. Ahora se adapta y se dice eso, agroecología, que tiene que ver con el cuidado del ecosistema, pero me parece que se refiere y rescata precisamente todos estos saberes ancestrales, milenarios, de ciencia y saber campesina, que permite en algún momento que un área natural o alimento pueda ser producido bajo cierto tipo de condiciones, ¿no? Ese es como el primer punto. No necesariamente un alimento que crezca en estas condiciones puede ser orgánico, debido a que pues ahora hasta los propios campesinos en la comunidad pues utilizan agroquímicos. Uno de esos agroquímicos, por ejemplo, conocido en la comunidad es el DDT, para los arrieros o para las hormigas particularmente, y también utilizan algunos o algún tipo de químico para el tratamiento de malezas particularmente, ¿no? Entonces, no podemos decir que un alimento nativo normalmente es considerado como un producto limpio de estas toxicidades, por ejemplo, pero sí, también en la comunidad, algunos grupos étnicos particularmente tratan de alejar
todas estas formas de producción. Sin embargo, en la misma comunidad, pues no se le denomina orgánico o no tienen esa conciencia de lo que es orgánico, simplemente ellos producen de manera tradicional y cotidiana y consumen el alimento. En una experiencia de trabajo que tuvimos en la región Amurca del estado de Guerrero, cuando por el tema del COVID, se dice, por ejemplo, que la comunidad, el 80% de la comunidad fue afectada por la pandemia. Sin embargo, una alimentación sana a base de maíz, frijol, calabaza y frutas que hay en la región, les permitieron en algún momento ser resistentes a la pandemia. No necesariamente, insisto, estos productos son libres de químicos, ¿no? Sin embargo, la gente busca el mejor modo y cuidando el medio ambiente particularmente. Muchas gracias, doctora. Hay preguntas también para el maestro Juan Gallardo. La primera es de parte de Alfonsina y dice así: en la vigente Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, aparece la marca colectiva y la marca de certificación. ¿A cuál de estas dos corresponden las indicaciones geográficas? Bueno, las indicaciones geográficas, tanto como las denominaciones de origen, mencionaba yo, que son figuras de protección para regiones, para productos regionales. La marca colectiva y la marca de certificación aplican en ambos casos, cuando el producto es específico y los productores quieren beneficiarse, ¿sí?, con algunas características específicas. Mencionaba yo que en el caso de las denominaciones de origen, bueno, pues durante mucho tiempo se estuvo estancado el proceso porque había muchas solicitudes ante esa inquietud que había de los productores. Por ejemplo, yo supe que hace tiempo se incluyó los equipales de Zacualco, se promovió como una denominación de origen y no procede porque no hay una relación directa del producto con el significado geográfico de la región. Tequila es la única, de hecho muchas de las denominaciones de origen se cuestionaron en su momento si eran indicaciones geográficas o denominaciones de origen. El problema es que la indicación geográfica no estaba contemplada en la antigua ley y también surgían este tipo de cuestionamientos de las marcas colectivas o marcas de certificación, porque dentro de la misma región de la denominación de origen puede haber diferentes marcas, ¿sí?, que los productores promueven en beneficio de su producto. Ok. Otra pregunta para usted, maestro Juan, es de parte de Jorge Montalvo y dice: utilizando el ejemplo, el caso de la solicitud de registro geográfico del chile poblano, ¿qué implicaciones tendría? Siendo un producto que se produce en diferentes regiones del país e incluso en algunos estados de Estados Unidos. Sí, sucede no nomás con el chile poblano, con muchos de los productos que ya se tienen incluso denominación de origen. En el caso también del chile habanero es similar. Se tuvo que modificar la denominación de origen para ser más específico, porque precisamente les mencionaba yo que el caso del mezcal tiene esta problemática de ser un término genérico. El mezcal es un producto genérico, no tiene un origen definido, geográfico definido, entonces es todo el territorio nacional prácticamente quien pueden solicitar su incorporación, y en el caso del chile poblano sería lo mismo. La ley, con las modificaciones que se hicieron, específicamente precisa que si tú quieres optar por una denominación de origen y al momento de ser evaluada no procede, tienes la opción de que sea una indicación geográfica. ¿Por qué? Porque es muy específica la denominación de origen a diferencia de la indicación geográfica. Y les mencionaba yo que hay que demostrar, sí, a través de un estudio técnico justificativo, que en la ley también está contemplado que lo realice una institución científica o alguien que tenga la capacidad para hacerlo, para ser evaluado y ser dictaminado a través de las evidencias, ¿sí?, o documentación que se presente. Nosotros tenemos esa disyuntiva, esa problemática, porque los productores te dicen muchas cosas que no están escritas. Y en el INPI te dicen, para yo proceder a darte una denominación de origen, me tienes que demostrar
la relación que existe entre el producto y el medio geográfico. ¿Cómo lo vas a demostrar? A través de evidencias, de vestigios, de fotografías, de documentación, que respalden toda esa información que tú me estás proporcionando. ¿Sí? Entonces, en el caso de las indicaciones, no. Aquí prácticamente el producto únicamente tiene que tener una reputación que está respaldada por su calidad, y los productores lo pueden solicitar para la protección. Sin embargo, bueno, pues el caso del chile poblano es lo mismo que muchos productos, pues, que se producen en muchos territorios. Por eso es la inclusión de la figura, para ser específico. Puede haber denominación de origen para el chile poblano de Puebla, por decirlo así, y puede haber indicación geográfica para el chile que se produzca en Sinaloa. Aquí, otro dilema a lo que se está enfrentando a este tipo de figuras es la implementación de tecnología y la biotecnología que se está incorporando, ¿no?, a los procesos y a los sistemas productivos. Ahora, en el caso de Chile y Yagualica, pues uno de los argumentos fuertes era la producción artesanal. Ahora, pues se está realizando el invernadero, que eso no se estuvo contemplado, y se tuvo que recurrir a la norma para especificar o incluir ese tipo de nuevas avances tecnológicos para que sean considerados como parte del proceso artesanal, parte del proceso de producción. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quiero aquí complementar, además de lo que está comentando el maestro Juan, que me parece que queda clara la respuesta. En el caso de la chía en específico, si bien los compañeros que han estado hablando de chía, el maestro Juan, la doctora Judith, acerca de que en Jalisco se produce en 2 municipios principalmente, bueno, hay otros estados donde se produce la chía. Entonces, está Puebla, por ejemplo, bueno, no recuerdo ahorita cuál otro nombre, pero no nada más es en México, sino que también se está produciendo, como comentaba el maestro Juan, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en muchos otros países. El gran beneficio que se puede tener aquí de hacer una indicación geográfica con respecto a una denominación de origen es que puede haber varias indicaciones geográficas. Puede Puebla tener su propia indicación geográfica, Jalisco puede tener su indicación geográfica. Es lo mismo que sucede con los vinos en Europa, ¿no? Que hay diferentes países o estados dentro de un país que tienen su propia indicación geográfica. En el caso de la denominación de origen, se hace, bueno, todo el estudio de quien considere que se debe de incluir como los estados o regiones que se puedan incluir a la denominación de origen. Y bueno, se queda plasmada, y eso no quiere decir que no puedan entrar a otros lugares donde se esté cultivando, y que sí puedan entrar siempre y cuando estén documentando, como comenta el maestro Juan, que sí efectivamente se produce, se produjo, que tiene la historia, la cultura, etcétera. En el caso de la denominación de origen, hay que pedir o hay que hacer el estudio en estas regiones para ampliar esta denominación de origen. En el caso de la indicación geográfica, bueno, pues yo pido mi indicación geográfica para Cuquío, Zapotlanejo y no, es Cuquío, Zapotlanejo. Entonces, se pide la indicación geográfica. Si al ratito dice, no sé, Ojuelos, sabe que yo también produzco chía y aquí está, este es mi estudio, entonces puede solicitar su indicación geográfica. No están peleadas y cada uno puede tener su propia indicación geográfica, valga la redundancia. Entonces sí es importante recalcar esa parte de que la indicación geográfica es una figura que facilita a los productos que tengan la capacidad o la propiedad de poder ser identificados en esta figura, de que puede ser más fácil, en pocas palabras, ¿no? De que esté mucho más accesible, y que, bueno, ya sabemos que esto le va a conferir pues una protección del mismo producto. En el caso del chile Yagualica, por ejemplo, bueno, pues sabíamos que se estaba vendiendo otros productos que venían de
China, India, Japón y en algunos casos le estaban documentando como chile yagualica. Y le estaban quitando el valor al chile yagualica por el costo. El proceso de producción del chile yagualica era un proceso artesanal y en el caso de los otros productos era un proceso ya más industrializado. Y bueno, era mucho más bajo el costo de lo que traían de otros países. Entonces, pues aquí le estaban quitando el valor y fue la idea por la cual se hizo la denominación de origen. Ya se está concluida, pero bueno, no vamos a hablar ahorita de denominaciones de origen del Chile, ni mucho menos. Simplemente para complementar lo que estaba comentando el maestro Juan. Hay otra pregunta para usted, dice. Es también de Jorge Mortalvo, dice, el hecho de que no vuelvan a sembrar la chía en el mismo terreno después de un ciclo, ¿tendrá que ver con los nutrientes que absorbe el suelo? ¿Esto se relacionaría con la rotación de cultivos? Bueno, a ciencia cierta no sabemos si ese es el motivo. Aquí lo que yo mencionaba que era una práctica cultural, es una creencia popular de la gente de que la chía que se cosecha en un predio no puede ser sembrada en ese mismo predio. No necesariamente tiene que ver con la cuestión agronómica, pero sí puede ser, porque en el caso del chile yagualica, también cuando estuvimos haciendo los estudios, pues los productores sembraban, donde sembraban en un año, al próximo año no volvían a sembrar ahí, sembraban en otro, y ahí sí podía ser la absorción de los nutrientes por parte del cultivo. Sin embargo, acá, bueno, no se tiene la certeza si se hace realmente la razón, pero puede ser también, no sé. Aquí la cuestión es, a lo que yo mencionaba era que una creencia popular era que la chía que se cosecha en este predio no se vuelve a sembrar en este predio, esa misma, la que se cosechó. Puede ser otra, no creo que pueda sembrar otra de otro predio en el mismo y con la práctica agronómica se pueden solventar las deficiencias de nutrientes. Okay. En realidad no hay un dato por el cual se pueda justificarlo, ¿no? O sea, sí. Un dato comprobable, un dato estudiado. ¿Vale? Sí. Creo que ya me adelanté un poquito lo que pregunta María de Lourdes Flores, también para usted. ¿Cuáles son las principales diferencias entre denominaciones de origen e indicaciones geográficas? ¿Y cuál sería la más conveniente para las comunidades? Bueno, ya se ha estado mencionando que la indicación geográfica, a diferencia de la denominación de origen, tiene que ver con las características del producto. En el caso de las denominaciones de origen, la diferencia básica entre ambas es el origen prácticamente. Decíamos que para que se otorgue una denominación de origen, tiene que ser demostrado que el producto está relacionado con el área geográfica donde se produce. El caso del tequila, pues se otorgó precisamente porque se fundamenta que el origen es tequila. ¿Sí? En el caso de yagualica, pues lo mismo. En el caso de Talavera de Puebla es más específico porque es una artesanía, pero existen otras denominaciones de origen que se tiene esa pues inquietud o esa duda si realmente es una indicación o una denominación. ¿Por qué? Porque la denominación de origen decíamos que es se obtiene mediante un decreto que emite el INPI, pero es un paso solamente la denominación. Después se tiene que elaborar una norma oficial mexicana en base a las características, en base a las técnicas de cultivo, y todo esto debe estar especificado en la norma oficial mexicana que será aplicada para el producto. El siguiente paso sería la constitución de un consejo regulador que se encargará de vigilar la aplicación de esa norma. En el caso de las indicaciones geográficas, no. Nada más es que el producto tenga relación con el origen desde el punto de vista de producción y de calidad. Es lo que le otorga finalmente su reputación. Ese producto puede ser producido en otras zonas, ¿sí?, con diferentes características, y eso es a lo que decimos. Entonces, viendo este panorama, pues obviamente que a los productores les conviene más optar por una indicación geográfica porque es más rápido el proceso legal en términos de estudios, de costos y demás, y la facilidad de que ellos son quienes van a proponer, ¿sí?,
las normas o las reglas de uso aplicables para su producto en el caso de indicación geográfica, sin recurrir a las normas oficiales mexicanas que son obligatorias su cumplimiento, y en caso de que no se cumplan, pues no se otorga ese producto. Y tiene la ventaja además, pues, de que se promueve el desarrollo local a través de esas indicaciones. Entonces, para los productores es menos complicado, menos burocrático, menos costoso optar por la indicación geográfica. Ok, muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas para la doctora Ángela. La primera de parte de Leli dice, ¿los diferentes colores que mostraste del aceite es durante su proceso? Es la extracción, ya el aceite extraído, no es durante su proceso. Más bien, depende si, por ejemplo, se preparó refinado, ¿sí? Bueno, ya tenía otro color, un poco más claro. Pero bueno, eso se analizaron que iba a y obviamente sí cambió ligeramente, sí se oscureció un poco por la misma estabilidad oxidativa, pero realmente es después del proceso de prensa. Muchas gracias. Otra también para la doctora Ángela. ¿Qué proceso recomendarías de manera artesanal o preliminar para obtener el aceite de la calabaza con ciertas características? Depende de las características, ¿no? O sea, ¿en qué características? Yo me imagino que es conservar su carácter nutrimental y los compuestos de activos. Por tanto, el prensado frío, que llaman cold press, ha sido una de las metodologías más adecuadas, y además se consiguen equipos muy pequeñitos que, por ejemplo, a nivel hogar podemos prensar, extraerlo y obtenerlo, digamos, inmediatamente para prensar inmediato. Okay, muchas gracias. Otra, de parte de Mauro Alejandro. Doctora Ángela, en países como Inglaterra, recientemente se ha promovido la sustitución del aguacate como ingrediente, dada su alta huella ambiental. En México, hay casos como una variante de guacamole con calabaza. Habiendo usted estudiado los componentes de la calabaza, ¿nutricionalmente podría esta sustituir el aguacate en la cocina? Pues estamos hablando de dos oleaginosas, digamos, diferentes, ¿no? Con diferentes características. Yo creo que son diferentes, sí se pueden hacer diseños como los que menciona. Hay que cuidar el balance de grasa y el balance de proteína que están proporcionando las dos materias primas. Entonces ahí más bien depende, ¿no? El aguacate también es digamos, una materia prima con un alto contenido nutrimental para la dieta, ¿no? De la población mexicana internacional. La calabaza lo que ofrece es cierto perfil de contenido de ácidos grasos diferentes a lo del aguacate, y también proporciona proteína. En todo caso, el aguacate pues tiene más importancia porque está teniendo de aceite. Otra, de María de Lourdes. Sobre los desarrollos tecnológicos que nos mostró de la calabaza, ¿se han realizado estudios de costos? ¿Cuánto cuesta la incorporación de procesos tecnológicos básicos? ¿Pueden implementarse en comunidades productoras de esta materia prima? Esa es una muy buena pregunta. No hemos analizado a profundidad los costos, sí hemos analizado las oportunidades en cuanto a la demanda y al valor que pueden tener los compuestos en el mercado. O sea, es un indicativo el hecho de que tocoferoles y feroles que se ven mandados, ¿no? O sea, son materias primas o son componentes que se pueden añadir, por ejemplo, la industria cosmética, donde ese tipo de productos pues tienen un valor bastante alto, ¿no? En comparación con la aporte de alimentos. ¿Quién no ha comprado, por ejemplo, una crema que rejuvenezca, ¿no? Entonces, es más bien cuánto el consumidor está dispuesto a pagar. Hay una oportunidad, no hemos evaluado completamente el valor del proyecto como tal para alcanzar ciertas cantidades o rendimientos y su valor con respecto a la inversión económica,
Está esa oportunidad nada más y claro que sí hay formas de implementar tecnologías, digamos, de bajo coste para al menos, por ejemplo, obtener los aceites, no saben, ¿no? Que de entrada pues ya tienen un valor. ¿Y esto se puede implementar en alguna comunidad o tendría que estar en alguna planta piloto o en alguna pequeña empresa? ¿Se podría montar fácil una pequeña empresa, por ejemplo? Para, por ejemplo, la parte de valor agregado, llegar a moléculas de alto valor, ahí sí se necesitarían equipos especializados, pero en el caso de la extracción de aceite, sí se pueden utilizar equipos más, digamos, de bajo costo. Ok, muchas gracias, doctora. Son todos con usted. Voy a continuar con preguntas para la doctora Judith Urías. De parte de Juan Carlos, dice, ¿qué producto recomienda trabajar mayormente con la chía? No te escuchamos, no la escuchamos. Perdón, ya, Sí, ya. ok. Gracias, perdón. ¿Qué producto se recomienda trabajar? Bueno, pues depende de lo que estén buscando. Se pueden aprovechar todos los nutrientes que tiene y bueno, de lo que más se produce es en la obtención de aceite, por lo que cualquier aplicación que se le pueda dar a la harina de la chía, pues es principalmente de lo que ahorita más se busca, la harina de chía. Okay, muchas gracias. Otra. De parte de Jorge Gutiérrez. ¿La chía no tiene un efecto tóxico en consumo continuo de alimentos? Hasta ahorita, los reportes que existen, no. No hay efecto tóxico y se puede consumir sin problema. Nada más que, como todo, nada en exceso, porque pues en exceso todo es malo. Y hay una recomendación de aproximadamente 10 gramos de chía que corresponden equivalente a una cucharada sopera de chía. Entonces, esto para adultos, una cantidad menor pues para niños. ¿Sí? Anda alrededor de los 2 gramos aproximadamente. ¿De consumo diario, perdón? Sí, por día. Ok. Otra. ¿Qué efectos genera en la salud por un consumo excesivo de chía? Pues lo que se mencionaba en la pregunta anterior, pues en exceso nada, siempre y cuando estemos dentro del rango recomendado y pues recordar que la semilla de chía tiende a absorber agua, entonces eso si se consume en exceso pues puede provocar una deshidratación. Lo mismo que cualquier otra fuente que se consuma de fibra. A su vez también pues puede llegar a generar obstrucción, nuevamente por ser fibra. Entonces sí tener cuidado en el consumo recomendado. Si no excedemos no tenemos ningún problema tras su ingesta. Al contrario, efectos benéficos. Muchas gracias. Otra. ¿Se tiene ya estudios referentes a cómo afecta la temperatura alta de horneado en la molienda de chía en su uso para panificación? ¿Sigue conservando sus características funcionales consumida en un pan? Bueno, habría que revisar a qué temperatura alcanza el producto de panificación. Sin embargo, recordemos que se utiliza la harina de chía y es fuente de proteínas, las cuales son termoestables. Estas llegan a ser estables incluso hasta los 120, 130 grados centígrados. Entonces, mientras el producto de manera interna no rebasemos esa temperatura, podemos considerar que no va a haber ningún problema con las propiedades funcionales del producto de panificación. Ok, me voy a regresar con la doctora Ángela. Dice, en el proyecto de calabaza, ¿cuántos kilogramos de fruta se requerirían para obtener 1 kilogramo de escualeno? Es una muy buena pregunta también. No tengo el dato ahorita en la cabeza, pero necesitaría hacer el rendimiento de la extracción de aceite y luego el rendimiento ya lo que fue de la obtención del escualeno. Sí, dejar mis datos y nos contactamos para ver ese dato específico. Ok, creo que son todas las preguntas. Tengo algunos otros comentarios de felicitaciones, algunas recomendaciones, agradecen a los ponentes, comentan que son
muy buenas presentaciones. Tengo uno donde dice la chía, la utilizo como como espesante de mermeladas en uso menor cantidad de azúcar y que hasta el momento no ha cambiado el sabor y es más económica que la pectina. Es una recomendación que se hace. Espero no pasarme alguna. Bueno, tengo otro, dice también la utilizo en panadería y galleteros para sustituir a la semilla de amapola. No, por favor. Doctora, tal vez aquí hay una pregunta. Ok, sí, nada más si quieren termino con lo que está aquí, luego ya me dirijo acá con ustedes directamente. Bueno, no, ya. En general están agradeciendo a todos. Comentan que el video sobre los laboratorios virtuales es excelente, o sea que se puede, no precisamente tanto por el video, me imagino que eso se requiere, sino que al uso que se le puede dar a estos laboratorios virtuales, ¿no? Bueno, espero no pasarme ninguna de las que tengo acá en el chat. Ahora sí, les dejo la palabra a ustedes que están aquí de manera presencial con nosotros en el CIATEC. No sé si tengan algún comentario, alguna sugerencia. Yo tenía una pregunta Claro, para la adelante. doctora Ángela, precisamente, el porcentaje de rendimiento de aceite aproximado. ¿A cuánto es? Estamos alcanzando un 30%. Se puede mejorar todavía. Ok, y nos hablaba de lo que viene a ser el tipo de obtención con la máquina, que era un filtro, pues una prensa en frío. La imagen que presentaban de positivos es en frío. Sí, es una especie que llaman full press, no es un filtro prensa. Es un prensado en frío. Ok. Es tipo tornillo, entonces se va alimentando la semilla, entonces está ese de cacahuate, nuez, almendra, presionando y obviamente se va calentando para que no caliente por la presión y acá poner el aceite. ¿Algún otro comentario? Ay, yo tenía otro también. Adelante. Aprovechar, decía que se perdían nutrientes cuando se daba la capa de refinado, ¿no? Precisamente. Sí, y evaluaron cuáles eran los que bajaban o se mantenían más o menos todos. mira, evaluamos la parte de perfil de volátiles, que vimos que ahí podemos ver más, porque aparte pues esas figuras no se determinan, son una metodología de ese tipo y no vimos cambios. Es algo que nos llamó la atención, pensamos que sí iba a haber una diferencia, pero no vimos cambios significativos en el perfil, al menos de ácido graso. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, miren, con esto cerramos este foro. Les paso los comentarios que tenemos aquí en el chat también. Preguntan si van a estar disponibles las presentaciones. Sí van a estar disponibles. Se les avisará por correo cuando ya estén listas para que ustedes las tengan. Inclusive, si las pueden compartir a quien ustedes crean conveniente, sobre todo porque, bueno, la principal finalidad de este foro fue, pues, darles a conocer a toda la industria alimenticia de qué es lo que se puede obtener de materias primas, como la calabaza, por ejemplo, que comentaba la doctora Ángela, que no ha sido estudiada, que sí se ha utilizado como para la confitería o como comentaba para las pepián y todo esto. Hay cosas más interesantes, ¿no? Hay cosas mucho más interesantes que pueden darle valor a este tipo de productos que tenemos en México. Y bueno, precisamente el CIATEC a esto se dedica, a estar viendo qué valor se puede aumentar a los alimentos. Y bueno, esto es una cadenita de que si se aumenta el valor en las materias primas, en los alimentos, por supuesto que van a tener un beneficio social quien cultiva y quien está aprovechando estas materias primas. Y como les comento, esto fue la finalidad. Nos están comentando de que ojalá se hagan más foros como este,
donde se puedan mostrar todas estas tecnologías innovadoras. Y por innovadoras me refiero a que son nuevas, pero que también son útiles, porque podemos tener muchas tecnologías que sí son nuevas, pero que en realidad en algunas ocasiones no son tan útiles. Y bueno, si estamos hablando de alimentos, y como el foro lo dice, alimentos nativos, bueno, pues para México esto va a tener un buen beneficio. Entonces, me gustaría que el doctor Luis Mojica, que fue quien estuvo en cierta manera organizando el foro con todos los participantes, diera unas palabras. Y antes, bueno, yo también agradecerles a todos los ponentes, los que estuvieron aquí, a ustedes principalmente, los que están interesados en conocer este tipo de tecnologías. Todos los que están conectados de manera virtual, quisiéramos tener un foro abierto para 100, 150 personas. Pero ya sabemos que las circunstancias no nos los permiten. Qué bueno que ustedes están aquí con nosotros y qué bueno que tenemos de manera virtual a 95 participantes, si mal no recuerdo, si no se me han cambiado los datos. Llegamos a 95 participantes que consideramos que ellos pueden llevar la voz a las industrias, a las comunidades, para que esto no se quede aquí, que trascienda. Entonces, ahora sí, Luis, adelante. Muchas gracias, doctora. Pues nada, solamente a agradecer a todas las personas que se pudieron conectar estos 3 días de trabajo y a las personas que pudieron asistir de manera presencial. El esfuerzo del CIATEC por realizar esta serie de conferencias asociadas a las materias primas nativas va orientado sí a resaltar el valor nutricional que estas tienen y cómo rescatarlas o reincorporarlas, obviamente, en nuestra dieta al generar ingredientes o alimentos con potencial nutricional, pero también con potencial biológico para la prevención de enfermedades no transmisibles, que ya sabemos que pues nuestro país adolece de estos problemas. Y por otra parte, pues ver que el abandono de las dietas tradicionales y la sustitución por dietas occidentales pues nos lleva al desarrollo de este tipo de enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, pensar y voltear a ver toda nuestra diversidad. Aquí hablamos de algunos materiales solamente, pero hay muchísimos más que incluso se trabajan en el CIETEC y que no pudieron ser incluidos por cuestiones de tiempo, pero que son importantes, ¿no? Es importante pensar en qué materias primas tenemos a nuestro alrededor y cómo las podemos aprovechar. Eso creo que es muy valioso. Y también queremos dar a conocer pues nuestras capacidades tecnológicas, es decir, cómo las áreas de biotecnología vegetal, de tecnología industrial y tecnología de alimentos, pues coexistimos y colaboramos abiertamente para, pues, desde el punto de vista agrícola o de fermentaciones o de procesos alimenticios, pues podemos generar alimentos e ingredientes funcionales, ¿no? Entonces, pues esa es la idea de esto, y pues muchas gracias a todos y estamos a la orden. Ahí están nuestros contactos, nuestro correo y pues seguimos ahí pues trabajando, ¿no? Ahora le paso la palabra al doctor Sánchez para que él concluya el evento. Muy bien, gracias, doctor. El Centro de Investigación de Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco le da las gracias por su participación en este programa de conferencias, alimentos y materias primas nativas, alternativas de aprovechamiento e innovación. Cabe resaltar que el CIATEC se encuentra en diferentes sedes. Tenemos 2 sedes aquí en Jalisco, uno en Zapopan y otro en Normalista. También nos encontramos en la unidad sureste, allá en Mérida, y en el noreste, en Monterrey. Ya lo comentó el doctor Luis Mujica, tenemos diferentes áreas: tecnología bioindustrial, tecnología biovegetal, tecnología alimentaria, médica o farmacéutica y también ambiental. También el CIATEC cuenta con diferentes posgrados en maestrías y doctorados que está abierto al público en general, a jóvenes interesados en prepararse en estos campos. También lo comentó el doctor Luis Mujica, los diferentes investigadores están altamente capacitados para responder a cualquier problemática científica, tecnológica y últimamente también con una perspectiva social, como se pudieron dar cuenta el día de hoy.
También necesitamos del apoyo de los asistentes para que nos comenten qué necesidades tienen, qué otros foros, talleres, diplomados podemos generar a partir de esas necesidades. Este evento también fue como un motivo de detonar y acercarnos a cada uno de ustedes de manera virtual y de manera presencial para conocer esas necesidades y preparar directamente programas que vayan enfocados a resolverlas. Agradecemos a todos los asistentes virtuales, a los asistentes presenciales también que nos acompañan el día de hoy. A los asistentes virtuales, al finalizar esta reunión, van a tener un recorrido a cada una de las actividades de esta unidad, de esta sede. Agradecemos a todos los investigadores ponentes que de manera extraordinaria desarrollaron y nos acercaron un poco de sus trabajos de investigación, a los colegas de TICS y a Carolina Padilla de Educación Continua. Sin más, les damos las gracias y esperamos que nuevamente nos estén visitando, ya sea de manera virtual o presencial. Muchas gracias.